Bien, vamos a buscar Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Nosotros hemos estado estudiando este libro, este evangelio, ya durante un buen tiempo, y la verdad que yo me he gozado mucho. Ha sido fantástico estudiar una vez más este evangelio. Bien, oremos. Padre, ahora tenemos tu palabra delante de nosotros y ya, claro, entendemos el español, Señor, pero el mensaje tuyo no lo vamos a entender a no ser que tu Santo Espíritu, y rogamos que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, que nos ayude a ver tu verdad. Háblanos a nuestro corazón. Señor, tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros en particular. Tú puedes abrir nuestros oídos para que oigamos la voz de tu Santo Espíritu, nuestro entendimiento espiritual. Y te pido, Señor, que en todo esto Cristo sea magnificado. Ayúdame a mí, Señor, dirígeme a mí. Sé tú el que dirige mi hablar, mis expresiones, todo, Señor, lo que se haga para que tu mensaje llegue a nuestros corazones. Te lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Dice así el versículo 31, el 31 al 38. Entonces, cuando hubo salido, explicamos, estaban en la cena de la Pascua y el Señor acaba de decirle a Judas, el que lo iba a traicionar, el que finalmente lo traicionó, le dijo que se fuera y que pues que lo hiciera rápido, lo que fuera a hacer que lo hiciera rápido. Entonces Judas sale. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que es nuestro objetivo es glorificar a Cristo. Para eso nosotros existimos. Es para glorificar a Dios. Y el Señor Jesús está aquí ya en las últimas horas de su vida. Y Él ha reservado esas últimas horas para estar con sus discípulos, en intimidad, con los 12. Pero uno de ellos es traidor. Ya el Señor le ha dicho, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Judas salió del cuarto, salió de la habitación donde ellos estaban. Y el Señor sigue conversando con sus discípulos. Y le dice que ya a partir de ahora el Señor, el Hijo de Dios y Dios van a ser glorificados. Entonces, nosotros de este pasaje debemos encontrar varios principios que deben movernos a nosotros a glorificar al Señor. Y quisiera que en primer lugar notemos que
Cristo sea glorificado y que el Padre sea glorificado en Él es el propósito principal de todo lo que Dios hace y de todo lo que hacemos. O sea, glorificar a Cristo, glorificar al Padre, de que ellos reciban gloria, es el propósito principal de lo que Dios mismo hace. Todo lo que Dios hace es para llevar gloria a Cristo y a su nombre. Y también es lo que nosotros debemos hacer. Todo en lo que nosotros nos involucramos, ya sea en la seriedad del estudio bíblico hasta nuestro entretenimiento y todo lo que hay in between, como dicen, ¿verdad? Todo esto debe ser para gloria de Dios, para exaltar el nombre de Cristo. De hecho, al final de cuentas, es así. Ustedes recuerdan en Filipenses que dice que y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un día, absolutamente toda rodilla se doblará delante del Señor Jesús y toda lengua confesará que Él ciertamente es Dios. Hace unos días solamente falleció uno de los ateos más famosos que ha existido. Un científico brillante, una persona fuera de serie en cuanto a la capacidad mental, Steve Hawking. Pero él dijo que era ateo. Ya no lo es. En este momento ya no es ateo. Ya él se dio cuenta de la falsedad de su creencia. Lamentablemente, demasiado tarde. Pero Judas también. Judas también estuvo ahí, bien cerca de la salvación. Y en vez de glorificar a Dios, él decidió blasfemar a Dios con su vida. Como escribió el doctor Wiersbe, ¿qué cerca de la salvación puede estar una persona y sin embargo perderse para siempre? Como Judas. 3 años con el Salvador día y noche. Pero era tan descarado que él era el tesorero del grupo. Y él era tan descarado que él se robaba el dinero. Desafiando al Señor que estaba a su lado, a quien él pretendía estar siguiendo. Realmente no sé qué motivaba a él como hombre. Si nosotros analizando el plan de Dios, pues todo esto está dentro del plan de Dios, pero ¿qué podría estar pasando constantemente por la mente de Judas? De que yo sé que soy falso, yo no creo en este hombre, no creo en este Jesús, en este Mesías, pero yo sigo pasando trabajo, yendo de aquí para allá, durmiendo donde quiera que agarrara la noche. ¿Será que su enfoque era el dinero? Finalmente se perdió. Pero aquí encontramos que la presencia de Judas estaba deteniendo el desenlace de la gloria de Dios. Como sabemos, bueno, el texto lo dice, versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo. Entonces es como si Judas, su presencia estuviera deteniendo el desenlace de la gloria de Dios. Y el pecado de algunos de nosotros es obstáculo al desarrollo del plan de Dios entre nosotros. Esa es la verdad. A veces nos preguntamos qué es lo que pasa con la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con que nosotros como que nos sentimos estancados y por más que trabajemos, por más que una multitud de hermanos y hermanas se esfuerza para que la iglesia crezca y se fortalezca, parece que estamos estancados. A menudo
es porque hay pecado oculto entre nosotros. Y si lo hay, quiera el Señor ponerlo de manifiesto para que haya confesión, arrepentimiento y restauración. De todos modos, nada podrá jamás detener el plan de Dios. Nada podrá jamás detener el plan de Dios de glorificar al Hijo. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor lo glorificó. Hechos capítulo 3 dice: y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. El Señor lo glorificó. En 1 Pedro 4, si alguno habla, hablando ya a nosotros, si alguno de nosotros habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor siempre va a ser glorificado, de una manera u otra. Dios es glorificado. Y es glorificado en Él, versículo 32. Y si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. ¿Cómo es Dios glorificado en Cristo? Bueno, ¿ustedes recuerdan la narración cuando el Señor Jesús nació? Ahí están los ángeles en el cielo, los pastores sorprendidos, pero la Escritura nos registra el cántico de los ángeles. Y que dice: gloria a Dios en las alturas. El nacimiento de Cristo glorificó a Dios. No solamente glorificó el nacimiento de Cristo, sino la vida de Cristo glorificó a Dios. Él aceptó por completo la soberanía del Padre sobre él como hombre. Él dijo en muchas oportunidades que él se sometía al Padre. El Padre trabaja y yo trabajo. El Padre es mayor que yo. Yo le sirvo al Padre. Yo no hago otra cosa que obedecer al Padre. Él como hombre, y entiendan, el Señor Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Entonces Él, mientras estuvo entre nosotros, glorificó al Padre, obedeció a Dios a pesar de todas las circunstancias. En todo el proceso señaló a todos hacia el Padre, señaló a todo el mundo hacia el Padre. Por ejemplo, cuando Lázaro fue resucitado, cuando él murió, más bien, cuando él estaba enfermo, dice: esta enfermedad, dijo el Señor Jesús, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, el Señor Jesús está diciendo: la enfermedad de Lázaro no es porque sí, porque él enfermó. No, es para que yo sea glorificado. Eso parece ser un poco presumido, pero debemos entender a esto. El Señor Jesucristo es Dios. En el capítulo 17 lo veremos en algún momento, versículo 4, el Señor le dice al Padre, está orando y conversando con el Padre, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él glorificaba al Padre en todo. Ahora debemos entender algo, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados a tener un concepto del Señor Jesucristo como Dios. El Señor Jesucristo glorificado. Nosotros no lo vemos en persona físicamente. Nosotros lo concebimos espiritualmente y en gloria.
Y nosotros leemos Apocalipsis y los ángeles y las multitudes y los millones de millones adorando al Cordero. Nosotros tenemos todo este concepto, tenemos mucho más revelación y verdad sobre Cristo que lo que tenían estos hombres. Ellos, los 12, y todos los demás, lo que veían era un hombre cualquiera. Era un hombre, un mero hombre, físicamente era un hombre. Y por lo tanto, él tenía que ser glorificado para que pudieran tener un concepto que fuera más allá de un mero hombre, que entendieran que ese Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Él también fue glorificado en la traición de Judas. Él fue glorificado por la traición de Judas, porque la traición de Judas fue lo que ya hizo el desenlace, abrió la puerta hacia el Calvario, el camino al Calvario, el desenlace del Evangelio. Acuérdense, hermanos, que Cristo no recibiría, no sería glorificado si no pasase primero por la cruz. Jesús no vería la gloria sin pasar primero por el Calvario. En todo este proceso, él tampoco atribuyó despropósito alguno a Dios. Hendrickson, pastor de antaño, dice, precisamente ahora, en este mismo momento que parece indicar derrota, deshonor y desastre, el Hijo del Hombre es en realidad glorificado. Y debido a la proximidad infinita que existe entre el que envía, Dios, y el enviado, Cristo, Dios es glorificado en él. Los dos son inseparables. Al pensar en el sufrimiento de Cristo, no sabemos qué cosa admirar más. La entrega voluntaria del Hijo a una muerte tal por un pueblo tal, o la buena voluntad del Padre al entregar a su Hijo a una muerte tal por un pueblo tal. O sea, ¿cuál es más glorioso? ¿La entrega voluntaria del Hijo o la entrega del Padre? Era necesario que Cristo fuera glorificado. Era necesario que todo esto sucediera para que Cristo muriera, para que Cristo resucitara, para que Cristo ascendiera, para que Cristo fuera coronado, Señor de señores y Rey de reyes, y para que Cristo enviara a su Santo Espíritu, que es ahora el testimonio de Él entre nosotros. Juan 7:39, Él mismo dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, entonces, el propósito de Dios y nuestro propósito, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que Dios hace, es para glorificar su nombre, para glorificar a Cristo. También vemos, versículo 33, la gloria de Cristo requiere que le seamos fieles mientras estamos en esta vida. Requiere que le seamos fieles, dice el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros por un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo? ¿Qué sacamos de ahí? Él dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Esto él se estaba refiriendo a los 40 días después de su resurrección, donde él estuvo con los discípulos enseñándoles sobre el reino. Ellos necesitaban tener una mayor comprensión o una mejor comprensión sobre el reino. Fíjense, ustedes recuerdan después de su resurrección que él... iban dos de los discípulos derrotados, se devolvían a su casa, iban camino a su casa, Emaús, y el Señor los
se unió a ellos en el camino sin primero revelarse que era Él, y comenzó a conversar con ellos. Y ellos, bueno, tú eres el único que no sabe qué ha pasado. Y el Señor mismo tomó las Escrituras y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a ellos en todas las Escrituras lo que decían de Él. Los discípulos necesitaban tener una mayor comprensión del Evangelio y del reino de Dios. En Hechos capítulo 1, el versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y, atención, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Algunos dicen que ellos no entendían el reino de Dios. Bueno, déjeme decirle, para el momento que llegó el Espíritu Santo, ya ellos tenían un buen concepto de lo que era el reino de Dios, porque el Señor pasó 40 días con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Y por qué los discípulos no podían ir a donde Cristo iba? Bueno, ustedes recuerdan que a menudo los enemigos de Cristo lo atacaban y la Escritura dice no pudieron hacer nada porque aún no era su hora. Pues también con relación a los discípulos, ¿por qué no podían ir? Bueno, porque todavía no era su hora tampoco. No era su hora de ellos partir. El plan de Dios es perfecto, aunque a veces no nos parece que es perfecto. Pero el plan de Dios es perfecto. El Señor se iba, ellos se quedaban, porque ellos tenían que seguir la obra que Cristo había iniciado. Por eso fue que nosotros vimos que la gloria de Cristo requiere que nosotros le seamos fieles mientras estamos en esta vida. Ellos no podían ir porque todavía no era su hora. Para nosotros, el plan perfecto es cuando todo me sale bien. Cuando soy prosperado. Cuando mi salud está impecable. Cuando obtengo lo que deseo. Ese es el plan perfecto para mí. El problema es que yo no soy el que mando, sino el Dios soberano. El plan perfecto de Dios está trazado ya y nosotros lo estamos viviendo. No podéis ir porque no era su hora, porque toda la atención en ese momento debería estar sobre Cristo. Cualquier cosa, persona o acontecimiento que le fuera a robar la gloria a Cristo debería ser rechazado en este momento. Toda la atención tenía que estar sobre Cristo. Si los discípulos también fueran perseguidos, si los discípulos también fueran crucificados, la atención no estaría en el centro del Calvario, allá arriba en el Gólgota, en Cristo Jesús. Y ahora mismo eso era lo que tenía que hacer. La pasión de Jesús no debería competir con ningún otro suceso en las vidas de los discípulos. ¿Por qué no podían ir? Bueno, porque había una obra que les tocaba a ellos seguir después de la partida del Señor. La obra del evangelismo y discipulado. Obra que ha sido a través de los años delegada en nosotros. Por eso estamos haciendo énfasis en vivir en misión. Porque esta misión que ha sido delegada por Dios a través de los apóstoles hacia nosotros es que vivamos en misión. ¿Qué vida estás tú tocando con el Evangelio?
Si tú no estás tocando ninguna vida, si no hay una vida, un alma que está siendo tocada por ti, no estás cumpliendo con lo que Cristo quiere para tu vida. Miren, una cosa es desobedecer a tu papá, que te dijo, saca la basura y tú no lo hiciste. Otra cosa es que nosotros desafiemos a nuestro Dios que está en los cielos. El Señor nos ha llamado a vivir en misión, a seguir esta obra que Él dejó, que los apóstoles dejaron, que los padres de la iglesia dejaron, que a través de los siglos de la historia de la iglesia se ha llevado a cabo y ya ha llegado a nosotros. ¿Ustedes creen que los que estamos aquí hemos llegado aquí porque caímos del cielo? Alguien estaba y quizás sigue estando viviendo en misión. Alguien me alcanzó a mí. El Señor utilizó a alguien cuando yo tenía 17 años para alcanzarme a mí, para traerme el Evangelio, para discipularme, para enseñarme las Escrituras, para que eso se reprodujera. Y tú no llegaste aquí por arte de magia. El Señor está interesado en tu vida. Porque Él dice que nadie viene a Cristo, nadie viene al Hijo si el Padre no le trajere. Por lo tanto, si tú estás aquí y estás siendo expuesto y expuesta a la palabra, es porque el Padre está interesado en ti. Tú debes ceder a su deseo. La obra del evangelismo, pero también la obra de amarnos los unos a los otros, como un respaldo milagroso de la obra de Cristo en nosotros. Hermanos, voy a repetir. ¿Por qué no podemos ir? ¿Por qué los discípulos no podían ir en ese momento? Ya vimos porque no era su hora. Porque toda la atención en ese momento tenía que estar sobre Cristo, porque hay una obra, porque había una obra que les tocaba a ellos seguir después de la partida del Señor, que es el evangelismo y el discipulado, y también la obra de amarse los unos a los otros como un respaldo milagroso de la obra de Cristo en ellos. Amados hermanos, el amarse como Cristo nos enseña, no es natural de nuestro corazón. La obra de Cristo en ellos es que iba a producir ese tipo de amor y ellos tenían que manifestarlo. Obra que nosotros debemos llevar a cabo. También porque la fuerza de su fidelidad, porque ellos no podían seguir al Señor. Bueno, porque el Señor iba a pasar por el Calvario, porque iba a pasar por tortura, porque iba a pasar por sufrimiento. Y ellos, los discípulos, todavía no podían pasar por ahí porque la fuerza de su fidelidad a Cristo estaría fundamentada en el poder de la resurrección. La resurrección es que les daría el poder para ellos mantenerse fieles. Y no solamente la resurrección, sino la venida del Espíritu de Dios, la venida del Espíritu de Cristo que estaría en ellos, les daría el poder para mantenerse fieles a pesar de todo lo que ellos iban a padecer. En ese momento todavía no tenían el poder interno necesario para soportar la persecución sin negar al Señor. Para nosotros también es el poder de la resurrección y la presencia de su Santo Espíritu que nosotros podemos seguir siendo fieles a Dios, servirle con fidelidad. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ustedes saben que
Quizás hay algunos aquí entre nosotros en ese salón que no pueden ir, no por estas razones, sino porque todavía no se han convertido a Él. No te quedes fuera. Conviértete a Cristo Jesús. Toma la decisión hoy de seguir a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma. Hoy, ahora. Un día el Señor Jesús nos llevará a todos a su gloria. No te quedes fuera. No te quedes atrás. Cree en el Señor Jesucristo ahora para salvación de tu alma. También vemos versículo 34. La gloria de Cristo requiere que obedezcamos sus mandamientos. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. La mayoría de los comentaristas dicen que era un mandamiento, realmente no era nuevo, sino que era nuevo en el alcance. Bueno, en ninguna parte de las Escrituras encontramos antes de esto que los hijos de Dios deberían amarse los unos a los otros. Lo que sí encontramos en diferentes oportunidades es que nosotros debemos amar al prójimo. Pero aquí hay una nueva realidad. Aquí no es solamente el prójimo, es mi hermano. ¿Y ustedes saben qué? Somos hermanos de sangre. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Porque es por la sangre de Cristo derramada que nosotros podemos ser hermanos. Es la sangre de Cristo que nos hace hermanos en su nombre. Este es un mandamiento nuevo. Ustedes no son el prójimo. No es mi vecino que vive quizás en Santiago, en San Pedro, en San Francisco. No. Es mi hermano. Es diferente. El lazo es completamente diferente. Y el Señor dice, ahora ustedes tienen que amarse los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor repite este mandamiento en otros sitios, como en Juan capítulo 15. ¿Cómo Cristo nos amó? Debemos amarnos. ¿Cómo amó Jesús? Muriendo por ellos al final. Pero antes de morir por ellos, los amó de muchas otras maneras. Y nosotros debemos amarnos a sí mismos. Jesús los amó pasando mucho tiempo con ellos, enseñándoles, edificándoles, proveyendo alimento para ellos, enseñándoles las verdades que necesitaban, algunas fáciles y otras difíciles de entender y aprender, ayudándoles con sus dudas, sirviéndoles, lavándoles los pies, sirviendo a sus familias, como por ejemplo sanó a la suegra de Pedro, consoló a las hermanas de Lázaro, entre otros, enfocándoles en las cosas eternas, siendo paciente con ellos hasta el final. Ay, hermanos, nosotros perdemos la paciencia los unos con los otros tan rápido. Tan rápidamente nosotros nos criticamos. Perdonándoles a todos, todas sus ofensas. Esa era parte de su amor, que nosotros debemos copiar. Perdonando a todos, todas sus ofensas, incluyendo la mayor de todas, cuando ellos lo traicionaron, cuando ellos lo desertaron. Amados hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Hay hermanos aquí que no se hablan, que no se soportan. Y mucho menos se sirven. Eso no debe ser. No debe ser. El mandato del Señor es claro. Es un nuevo mandamiento. Y ustedes saben que
tenemos el poder para hacerlo, porque su Santo Espíritu vive en nosotros, porque el nombre de Cristo está con nosotros, porque la sangre de Cristo nos ha lavado. Y si Él nos da el mandamiento es porque podemos hacerlo. ¿Cuál es el obstáculo? Yo, que no quiero hacerlo. Que no quiero hacerlo. No es que no puedo, es que no quiero. Porque me duele. Porque me ofendió, porque me traicionó. Y eso, para yo perdonarlo, yo tengo que humillarme. Exactamente. Tienes que humillarte. Y si todos nos humillamos, gloria a Dios. Qué tremenda congregación, qué tremenda familia seríamos nosotros. Si todos nos humillamos. Si todos vivimos de esta manera. Glorificar a Cristo siempre tendrá sus retos. Versículos 34 al 38. Siempre glorificar a Cristo tendrá sus retos. Nuestra vida presentará retos para manifestar nuestro amor a Cristo y nuestro amor los unos hacia los otros. Dice Wiersbe que la palabra amar o sus derivados se usa solamente 12 veces en los primeros 12 capítulos. Pero de los capítulos 13 en adelante se usa 45 veces. O sea, en esta etapa final, en las últimas horas de la vida de Cristo, su énfasis fue el amor. El amor de Él hacia nosotros. Y el amor que debemos tener nosotros los unos por los otros. Y el amor que debemos tener por aquellos que todavía no están en Cristo. Ese fue su énfasis. El comentario bíblico de Pulpit Commentary anota que el mandato de amar era nuevo en su alcance y en su motivo, aunque el amar siempre fue el principio aún de los 10 mandamientos. Y dice, era nuevo porque seguía un nuevo modelo. El Señor Jesús dice, ¿cómo yo os he mandado? ¿Cómo yo os he amado? Amaos los unos a los otros. Un nuevo modelo. Porque era hacia los hermanos, los unos para con los otros. Ya no era hacia el prójimo, sino era entre hermanos en Cristo. La nueva creación en Cristo Jesús. Dice también porque nació de una nueva necesidad. Por eso dice aquí que, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este amor debería ser el sello del discipulado. Vivir en misión. Nosotros pensamos en cosas que hacer. Cuando la raíz está aquí. Y la raíz está aquí. Este amor debería ser el sello del discipulado. El mundo entendería así el verdadero significado del cristianismo. ¿Está viendo? Que nosotros como congregación genuinamente, realmente nos amemos intensamente los unos a los otros, que haya una manifestación clara, constante, poderosa de interés, de cuidado, de preocupación, de buscar el bien el uno del otro. Eso habla por el más grande de los micrófonos autoparlantes sobre el Evangelio de Cristo. Dice otro comentarista, Baumler, a partir de esta noche, los discípulos de Jesús iban a poner en práctica el amor bajo la luz del sacrificio de Jesús en la cruz. También, versículo 35, amarnos los unos a los otros es parte no negociable de glorificar a Cristo. Es parte no negociable. Si tuvierais amor los unos por los otros, dijo el Señor. Esto debe estar incluido dentro de nuestros principales objetivos.
¿Por qué? Porque es parte central del Evangelio, es el meollo del Evangelio. Si el Señor dice en el versículo 35, conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿Cómo la gente va a decir, óyeme, pero ellos son de Cristo? ¿Cómo? Por ese lazo que nosotros debemos tener los unos por los otros. Amados, la gente en sentido general está ávida de encontrar, de pertenecer a un grupo de personas genuinas, auténticas, fidedignas, reales. El Evangelio, amados, debe penetrar hasta las más íntimas fibras de nuestro ser, ajustando nuestro corazón al molde de nuestro Señor Jesús. El amor hipócrita está a la orden del día. Y nosotros a menudo lo exhibimos también. El amor condicional e interesado es lo que gobierna las personas en sentido general. Cristo llama a sus hijos a algo que es fuera de este mundo, que va más allá de nuestra naturaleza. Amarnos los unos a los otros. Sí, amarnos los unos a los otros como Él amó a aquellos discípulos. En Juan 13:16 dice que el Señor enseñó que el siervo no es mayor que su Señor. También lo dijo en Juan 15:20. Bueno, evaluemos. Nunca un siervo fue mayor que su Señor. No, nunca. Ahora, en muchas ocasiones, infinitud de ocasiones, el siervo se desprende de su Señor y llega a ser mayor de lo que su Señor fue, en el sentido humano. Nosotros vemos eso constantemente. Pero mientras está bajo su Señor, no es así. Ahora, entiendan esto. Nosotros estamos sujetos al Señor de señores. Nadie jamás en toda la eternidad, ni ha sido ni será mayor que Jesús. Por lo tanto, siempre estaremos bajo su mandato y su soberanía y su autoridad y su poder. Y si Él amó a esos discípulos y por extensión llegó su amor hacia nosotros, de esa manera, como nuestro Señor, debemos nosotros hacer. Sí, como Él es el eterno Señor de señores, y como Él amó a sus discípulos hasta la muerte, aun cuando claramente sabía que ellos lo iban a traicionar, así debemos amarnos. Pastor, pero me traicionó. Ajá. Ámalo como quiera. Porque el Señor mismo dijo, dime, ¿dónde está el meollo del asunto si tú amas a la persona que te ama? Eso lo hace todo el mundo. No. La gran diferencia con los hijos de Dios es que Él nos ha dado a nosotros la capacidad, el poder de amarnos aun cuando no nos caemos bien. Amados hermanos, nosotros no estoy diciendo que tenemos que tener afinidad absoluta todos. No, eso no va a suceder. No va a suceder.
Siempre va a haber alguien con quien tú tienes más afinidad que otros, siempre. Pero debemos amarnos a todos, los unos a los otros. Sin excepción. Sin acepción de personas. Tan fácil que es hacer acepción de personas. No somos los mejores, no somos mejores ni de mayor importancia que el Señor. No nos demos esa importancia, pues. No nos pertenece, jamás nos pertenecerá, jamás seremos igual que nuestro Señor, ni siquiera nos acercaremos porque Él es el Altísimo. Él siempre será el Señor, por lo tanto, si Él amó de esa manera, amémonos también. Y con la venida del Espíritu Santo, dijo Wiersbe, nosotros tendríamos un nuevo poder y tenemos un nuevo poder de amar en nuestras vidas. Por lo tanto, glorificar a Cristo es lo que nosotros debemos hacer. Y nosotros le glorificamos en toda nuestra vida porque es lo que Dios también hace. Todo lo que Él hace es para glorificar su nombre, para glorificar a su Hijo. Y es lo que nosotros debemos hacer también en todo lo que desempeñamos. La gloria de Cristo requiere que seamos fieles mientras estemos en esta vida. Por eso el Señor le dijo, ustedes no se pueden ir ahora. Y gloria a Dios que no se fueron. Porque ellos permanecieron 20, 30, 40 años y más trayendo el Evangelio al mundo y los discípulos de ellos hasta que ha llegado a nuestros días. La gloria de Cristo requiere que obedezcamos su mandamiento y el mandamiento es este nuevo mandamiento de amarnos a nosotros, amarnos los unos a los otros como hijos de Dios. Porque este amor es lo que debería estar, miren, es el mejor sistema de sonido para proclamar el Evangelio, es el amarnos los unos a los otros, según lo dijo el Señor aquí. La gloria de Cristo siempre tendrá sus retos, siempre. Y amarnos unos a otros no es negociable para glorificar a Cristo. Padre, nosotros hemos sido expuestos a tu palabra y a menudo nuestro corazón se resiste, nuestra naturaleza se resiste, pero queremos que tú glorifiques a tu Hijo Jesús. Entre nosotros habrá personas que tienen retos fuertes en su corazón para glorificarte a ti, siguiéndote a ti, porque están envueltos en muchas cosas que no permiten, o que ellos han llenado sus vidas de tantas cosas que no son eternas, que entonces, entre comillas, no tienen tiempo para servirte a ti y para glorificarte a ti. Trae convicción, Señor, y trae transformación. Algunas otras personas entre nosotros probablemente tienen algunos rencores, amarguras con algunas otras personas, amigos, familiares, quizás en el trabajo, quizás aquí en la iglesia, vecinos, rencor, amargura. Señor, tú puedes cambiar, puedes hacer que vengan al arrepentimiento. Tú puedes glorificar y exaltar a Cristo, transformándonos, trayéndonos a arrepentimiento. Algunos de nosotros no vemos el pecado que hay en nosotros. Te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos. No permitas que seamos jueces de los demás.
sino aplástanos, humíllanos. Que crezca Cristo, que sea Él el único glorificado, el único, porque Él es el único digno de recibir toda honra y toda gloria. Quizás entre nosotros hay alguna persona que todavía no se ha convertido a Cristo. ¿Quieres tú hoy convertirte a Cristo Jesús? Si deseas, queremos orar contigo y queremos orar por ti. Si tú levantas la mano a ti, ahí en tu asiento, nos oraremos contigo y oraremos por ti. Si levantas la mano y yo sí quiero convertirme a Cristo hoy, voy a orar por ti y alguien va a orar contigo también. ¿Hay alguien aquí entre nosotros? ¿Alguien? Si deseas hoy entregarte al Señor Jesús. Si veo 2 manos, amén. Dios te bendiga. Alguien se va a acercar a usted para orar con usted, yo voy a orar por usted también. Y hay un niño también que levantó la mano, por favor, para que se acerque. Amén. ¿Alguien más? Esto no es obligado, es sencillamente la respuesta de tu corazón hacia la obra que Cristo hizo por ti. ¿Alguien más? Quizás tú tienes rencor en tu corazón y tú necesitas resolver alguna relación. ¿Quieres que ore por ti? Si quieres que ore por ti, déjame ver tu mano. Para que el Señor te dé fortaleza. Amén. Veo su mano. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Quieres que ore por ti? Amén. Puedes bajar tu mano. Algún rencor, alguna relación que no está bien, que necesitas perdonar o necesitas pedir perdón. ¿Deseas que ore por ti? Déjame ver tu mano. Amén. Veo tu mano. ¿Alguien más? Padre, tú has visto las manos. Las manos representan corazones. Las manos representan vidas. Porque en Cristo se entregó. Porque en su sangre fue derramada. Ahora, buen Dios, quiero interceder por ellos en el nombre de Jesús. Estas personas que levantaron la mano para salvación, para convertirse a Cristo, ayúdales a entender el verdadero significado de la salvación en Cristo Jesús. Y darles el gozo de haberse entregado a Él y haber recibido de Cristo la salvación que solamente Él puede dar. Las personas que levantaron la mano porque tienen situaciones inconclusas en sus vidas, rencores, situaciones con relaciones. Te pido, Señor, que les des la fortaleza para arrepentirse, para pedir perdón, para perdonar, para amar, para dejar de un lado, para borrar la deuda. Aquellos que deben pedir perdón, Señor, llévalos a esto. Señor, míranos a todos nosotros. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu para poder amarnos los unos a los otros, para poder mirar más allá de nuestras naturalezas, más allá del carácter de cada uno, más allá de la personalidad de cada uno, más allá de las faltas, errores y pecados de cada uno. De hecho, tú dices que el amor cubre multitud de pecados. Señor, baja con poder, con una unción especial sobre la Iglesia Bautista Cristiana, los que estamos aquí, los que no están aquí, todos nosotros, para que nos amemos los unos a los otros y eso sea la proclamación más gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto te lo pedimos para gloria de su nombre. Amén. Dios le bendiga.